myschool-365.com. Bien, continuamos con los ejercicios de fuerza, ¿sí? Fuerza electrostática. Dice, dos cargas puntuales de 3.5 por 10 a la menos 5 coulombios y 5.6 por 10 a la menos 5 coulombios están situados en el vacío, ¿sí? En el vacío de esto depende la constante, a 25 centímetros de distancia, ¿ya? Entonces, bien, vamos viendo. Representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores. Vamos a ver en el literal A cómo sería la representación de estas fuerzas. Bien. Para la representación, ¿sí? Para la representación yo voy a tener que estar, digamos, la carga 1 aquí, y nosotros podemos apreciar que esta carga es positiva. Así que voy a poner aquí carga 1 es más 3.5 por 10 a la menos 5 coulombios, ¿de acuerdo? En este caso ya está en coulombios, ¿sí? No está expresada con ningún prefijo, así que podemos operar con eso tranquilamente. Y pongamos que aquí está separada con la otra carga a una distancia que nosotros de la distancia llamamos simbolizamos con una R de 25 centímetros, ¿sí? Pero la cuestión es que aquí se encuentra en centímetros, y para poder operar en nuestro ejercicio nosotros tenemos que transformar esta cantidad a metros. Ahora, 25 centímetros, voy a poner aquí 25 centímetros, ¿sí? Si yo pongo una tabla de transformación, nosotros sabemos que centímetros van abajo porque centímetros está arriba y metros aquí arriba. Entonces, un metro tiene 100 centímetros, así es la equivalencia, se va centímetros con centímetros, y 25 centímetros me queda que es 0.25 metros. O sea que la distancia realmente es de 0.25 metros. Es la distancia que tiene en este ejercicio, ¿sí? Y acá vamos a poner a la otra carga y veamos si la otra carga tiene signo. En este caso, la otra carga también tiene signo positivo. Aquí es donde nosotros vamos a analizar qué sucede, cuál es el fenómeno. La carga 2 es positiva, 5.6 por 10 a la menos 5 coulombios. Nuevamente esa carga ya está expresada en coulombios, tal como se especifica en el sistema internacional. Bien. Lo que dice es que haga la representación de las fuerzas electrostáticas mediante vectores. Resulta que la fuerza, cuando tengo dos cargas, esa misma fuerza se dibuja en dos sentidos, porque se hace la misma fuerza desde el punto de vista de esta carga y la misma fuerza desde el punto de vista de esta carga. Sin embargo, como digo, es la misma fuerza. Ahora, ¿cómo sería esa fuerza desde el punto de vista de esta carga? Bien, para eso tenemos que ver qué sucede con las cargas. Hay que acordarse que dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que cargas de signos contrarios se atraen. En este caso, como son del mismo signo, lo que van a hacer es repelerse, es decir, alejarse entre ellas. Por lo tanto, si yo tengo estas cargas y suelto, digamos por decirlo de una manera, estas tendrán a empujarse entre sí. Si estas vinieran así, se estarían atrayendo, pero como son del mismo signo, estas van a salir disparadas, van a intentar alejarse entre sí. Por lo tanto, esta va a tender a irse hacia allá y esta va a tender a irse hacia allá. Entonces estas cargas se van a repeler, así se le dice ese fenómeno. Así que la fuerza yo coloco en el sentido en el que se mueve, entre comillas, o tiende a moverse la carga. ¿De acuerdo? Entonces, como estas se repelen, esta carga entonces va a salir alejada o empujada, por decirlo de alguna manera, por esta de acá. En ese sentido, así que esta será la fuerza, ¿sí?, que provoca esa de allá. Y ustedes pueden ver que la fuerza aquí, si lo pongo en forma vectorial, en este caso la fuerza, como está en ese sentido, vamos a ponerla como positiva en sentido vectorial, o sea, si le pongo como vector. ¿De acuerdo? Ahora, esta de aquí habíamos dicho que como las cargas se repelen entre ellas, esta de aquí va a alejarse en el otro sentido, o sea que esta va a venir hacia acá. ¿De acuerdo?
como la fuerza, que es la misma, solo que ahora cambiado el sentido, ¿sí?, va a la parte negativa de las de X, en este caso ponemos que vectorialmente es negativa. Nada más. Entonces tenemos la representación vectorial de las fuerzas electrostáticas. Ahora, vamos a ir al literal B. En el literal B nos dice, calcula la intensidad de estas fuerzas. La intensidad, es decir, que calculemos el valor. Pero, como habíamos dicho, no es que son fuerzas distintas, es una sola fuerza, ¿sí?, que se provoca entre las dos. La misma fuerza desde el punto de vista de esta y la misma fuerza desde el punto de vista de esta. Como no se ponen de acuerdo en el signo, por decirlo de una manera, se calcula de forma escalar, es decir, no vectorial. No vamos a usar un sentido vectorial. Para ello tampoco se coloca el signo de las cargas, ¿sí? Es importante y es una recomendación no colocar el signo de las cargas el momento en que se ponga la fórmula, ¿de acuerdo? Lo que hace el signo de las cargas no es indicarme el sentido del vector. Lo que hace el signo de las cargas suele indicar si con otra carga se van a atraer o se van a repeler. No hacen más los signos de las cargas. Así que es conveniente en el análisis no ponerlo. Así que la fórmula nos dice que la fuerza es la constante, ¿sí?, por la carga 1 multiplicada por la carga 2 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos viendo, esta es la que queremos saber. ¿Cuál es el valor de esta constante? Como nos dice en el vacío, se asume que el valor de esta constante en el vacío es de 9 por 10 a la novena newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. ¿De acuerdo? Ese es el valor. Así que vamos reemplazando cada uno de esos valores. La fuerza será la constante, que es 9 por 10 a la novena, ¿sí? Si es que nosotros queremos, ponemos las unidades, si no, no. Cuando no se ponen las unidades, o no es necesario ponerlas, cuando ya estamos trabajando con las unidades en el mismo sistema. Metros, coulombios y newtons, que en este caso son como las necesitamos, ¿sí? Pero voy a poner por si acaso las unidades, ya que depende del profesor de tu colegio, se exige o no. Esta es newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Bien, por la carga 1, en este caso, la carga 1 es de 3.5 por 10 a la menos 5 coulombios. Y la carga 2 es de 5.6 por 10 a la menos 5 coulombios. ¿De acuerdo? Aquí está en coulombios y aquí también en coulombios. Y esto dice sobre la distancia que los separa, que en este caso no es 25 centímetros, o sea, es 25 centímetros, pero no se lo pone así, sino en metros. Es 0.25 metros, se pone con paréntesis esto, 0.25, ¿sí?, metros al cuadrado. Bien, resulta que aquí las unidades se van a ir de la siguiente manera, siempre se van a ir así. Coulombios cuadrados con este coulombio y este coulombio, porque son coulombios cuadrados. Y metros cuadrados, como este metro se va a elevar al cuadrado, también se va a eliminar, quedándome solo en newtons. Y en efecto, las fuerzas se miden en newtons. Bien, pongo estos datos en la calculadora para obtener el resultado. No te olvides que si tienes una calculadora tradicional, para elevar un exponente al cuadrado, yo debería poner 9 por 10, y ahí hay un pico, un botón que tiene un pico, elevado a la 9. Para números negativos, lo mejor es poner, por ejemplo, si tengo 3.5 por 10 elevado a la menos 5, pongo por 10 el pico, ¿sí? Y para evitar cualquier confusión se pone en paréntesis los números negativos, ¿sí? Es una manera. Bien, entonces, habiendo repasado esto, voy a poner, ¿sí?, lo que tengo aquí en la calculadora. Bien, me dice que es 9 por 10 elevado a la novena, ¿sí? En este caso, por, aquí sería 3.5 por 10 elevado a la menos 5, esto por 5.6 por 10 elevado a la menos 5 también, ¿sí? Y esto dividido para 0.25 al cuadrado. En este caso me queda que la fuerza es de
Ay, aquí me falta un... Bueno, la fuerza es de 282.24. La fuerza es de 282.24 newtons, ¿sí? Que es en lo que se va a medir la fuerza. Entonces, esta es la intensidad de esta fuerza, la magnitud, para no confundir con el término intensidad, ¿no? Cuando hablamos de campo eléctrico, es la magnitud de esa fuerza, 282.24 newtons. Entonces, así es como nos queda el esquema y así es como nos queda el valor de la fuerza que se ejerce entre las dos. Vamos al siguiente numeral.